El Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tiempo en el encuentro que tenemos con la palabra de Dios. Para este día el Señor me traía una palabra que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, a partir del versículo 4 vamos a leer hasta el 9. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Recordemos que Daniel, judío, había sido llevado cautivo a Babilonia siendo un adolescente. Y acá podemos leer que a Daniel se le había cambiado el nombre por Beltsasar. Beltsasar era el dios principal de Babilonia, significa Baal guarde al rey. Y también dice la palabra en el versículo número 8, en el versículo número 9 dice que era jefe de los magos, porque en él se había hallado que estaba el espíritu de los dioses santos. Veamos qué nos dice en el capítulo 5, versículos 12 y 13. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? En la lectura anterior del capítulo 4, el que estaba reinando era Nabucodonosor. Había tenido un sueño que lo perturbó muchísimo. No lograba que le interpretaran el sueño y llaman a Daniel para que lo haga, y de hecho Daniel lo hizo. En este capítulo el que está reinando es el hijo de Nabucodonosor llamado Beltsasar. Y acá lo que podemos ver, ya Daniel tenía unos 65, 70 años en este momento, y en él se sigue viendo que hay un espíritu superior. Ellos le dicen el espíritu de los dioses santos. Sigue hablando de que Daniel era el jefe de los magos, pero hay una cosa más que también acá dice, que si tú eres Daniel, el que fue traído de la cautividad de Judea. O sea, que Daniel seguía siendo visto como aquel que fue traído de la cautividad. Ellos no lo veían como un babilónico, sino como un extranjero en medio de ellos. Vamos a ver qué nos dice luego en el capítulo 6 a partir del versículo 13. Ya para esta altura ya tampoco es Beltsasar el que está reinando, sino el rey Darío de Persia. Y dice: Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Daniel ya a esta altura
él estaba como uno de los 3 gobernadores de Babilonia. El rey Darío lo había puesto en ese lugar. Y los otros gobernadores, los otros que estaban gobernando junto a él, tenían mucho celo y mucha envidia de Daniel. Entonces tienden una trampa al rey, le dicen que él levante una estatua y que nadie pudiera, que envíe un edicto donde dijera que nadie podía postrarse delante de ningún otro dios que no fuera esa estatua, porque el rey se consideraba el dios de Israel, de Babilonia. Pero, ¿qué hizo Daniel? Daniel siguió postrándose 3 veces al día delante de su Dios, delante de Jehová de los ejércitos. Entonces estos varones vienen delante del rey y lo acusan de lo que Daniel está haciendo. A esta altura sabemos que Daniel fue echado al foso de los leones, de los cuales Dios les guardó, ¿sí? Pero ¿qué quiero dejarles en este momento? ¿Qué reflexión quiero dejarles? Daniel no tenía nada a favor para mantenerse fiel al Dios en el que había creído. Estaba rodeado de idolatría, en un medio ambiente que no ayudaba para nada a mantenerse fiel. Se lo seguía viendo como extranjero. Quizás en tu caso se te sigue viendo como aquel que eras antes de conocer a Cristo. Quizás tu familia, amigos, no están reconociendo los cambios que Dios ha hecho en tu vida. Jefe de magos, el lugar de trabajo, el lugar en el que él estaba, el cargo que tenía, no podía impedir que él siguiera adorando a su Dios. De ninguna manera él dejó de adorar a su Dios para adorar a todos los dioses que tenía Babilonia. ¿Qué más tenía Daniel? El nombre, Belsasar, el nombre de un dios, del principal dios de Babilonia, el principal espíritu que trabajaba sobre Babilonia. Pero ni siquiera ese nombre, que seguramente trajo algún tipo de opresión sobre él, pudo impedir que él siguiera clamando 3 veces al día a su Dios. Y esto que Daniel hacía en lo secreto se veía en público. Por eso es que ellos reconocían que había sobre él el espíritu de un Dios superior, de los dioses santos, le decían ellos. Y así como Daniel no tenía nada a favor, quizás tú tampoco lo tengas hoy. Pero nada puede impedir, salvo tu decisión personal, que sigas adorando a tu Dios. Por eso le puse por nombre a esta palabra, tú decides. Tú decides si sigues fiel a tu Dios, si le sigues adorando, si sigues buscando su presencia, si sigues dejando que Él te llene de su presencia o te rindes a otras circunstancias, a lo que te rodea. Jesús en Mateo nos pide que seamos sal y que seamos luz. La sal, cuando se contaminaba con otros minerales o con suciedad, ya no servía para salar los alimentos, así que era echada, según la tradición, en los escalones del templo para derretir el hielo y que la gente pudiera ingresar al templo sin caer. Tú decides si te dejas contaminar o no, como te dije recién, o quieres ser una sal pura que realmente va a ser de influencia para otros. Pero también nos pide Jesús, que seamos luz. Dice que una luz puesta en la altura es vista, ¿no? Desde muchas direcciones, no se puede esconder. Y yo pensando en esto decía, nos decimos cristianos, y un cristiano no es más que un seguidor de Cristo. Alguien que busca parecerse cada día más a Él, alguien que busca obedecerle, seguir sus pisadas. Y si eres un cristiano realmente, es imposible que no alumbres. Porque una vida transformada, cuando tú buscas obedecer a Cristo, una vida transformada por Él, va a alumbrar sí o sí. Podrás decir muchas palabras, pero lo que realmente va a impactar es tu testimonio. Tus hechos van a hablar más que miles y millones de palabras. Entonces, si realmente eres un seguidor de Cristo, si tú decides, como Daniel, permanecer fiel y ser un seguidor de Cristo, tu testimonio va a alumbrar. No hará falta que abras la boca. Daniel no andaba predicándole a todos los babilónicos. Daniel simplemente buscaba la presencia de su Dios y Dios lo recompensaba en público, como dice la palabra. Así es que esta es la palabra para este día. Bendiciones,
Muchísimas bendiciones para todos y abrazos grandes.